Estamos pasando por el libro de los Hechos en el capítulo 14 y fue tan fuerte el apedreamiento contra Pablo en la ciudad de Listra que los enemigos de la cruz, estos judíos que sublevaron al pueblo, creen que Pablo ha muerto. Pero en realidad no fue así. Observamos nosotros del versículo 21 al 26 en nuestra reflexión de hoy. Así es de que le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 14 y observaremos del versículo 21 hasta el versículo 26, porque ellos van a ir de regreso a casa, no tal vez su casa familiar, pero sí de regreso a Antioquía, la iglesia que les había enviado, que les había encomendado a la gracia del Señor, pero van discipulando, afirmando, estableciendo ancianos. Por eso reflexionaremos en esta mañana, discipulando de regreso a casa. Observemos el versículo 21. Dice el texto allí en la palabra de Dios en Hechos 14, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Pablo y Bernabé salen de Listra e ingresan a Derbe. Esta ciudad es nombrada allí en el versículo 20. Ellos están en Derbe, donde se cree que pasaron aproximadamente un año o algo menos. Se evangelizó la ciudad y un número grande de discípulos constituían la iglesia allí. En este versículo nos dice el texto, en el 21, que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué volver a un lugar o a unos lugares donde por lo menos en Listra y en Iconio sufrieron tal persecución que su vida estuvo en juego? Bueno, la única razón es que ellos volvieron después de años de viaje, después de tener el dolor físico y emocional de los golpes, también quizá de enfermedades que sufrieron allí en otras ciudades, pero también estas situaciones y estas situaciones de bendición, de expansión del reino. Por un lado el dolor, por otro lado el andar plantando iglesias y sobre todo, querido amigo, querido hermano, el discipulado. Vidas transformadas por Jesucristo. Las enseñanzas del Maestro impartidas en otros. Vidas afectadas por el reino de Dios. Qué precioso fue esto, porque allí estaban, y en el versículo 22 nos dice lo que hacían cuando pasaron por estas ciudades, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí está. El propósito de ellos al regresar era robustecer la fe de ellos, confirmarles. La confirmación de un discípulo está ligado a la exposición bíblica, a la doctrina centrada en la palabra de Dios, en la palabra recibida del Señor Jesucristo y entregada a otros. Allí estaban. La persecución era real. Los golpes, las piedras, quizá fueron vistas por los mismos discípulos, afectaron a los apóstoles. Y no cabe duda de que quien cree ya entra en el reino de Dios. Quien acepta al Señor Jesucristo irá y estará y entrará de una vez en el reino de Dios. Pero en esta esfera se produce desafortunadamente también en el transcurrir de la vida cristiana. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones.
para luego entrar en otra dimensión, en el reino, en otra dimensión del mismo reino, donde estaremos siempre, pero siempre con el Señor. Por favor, no se deje confundir pensando que aquí el texto dice que usted, si no sufre tribulaciones, no entrará al reino. No. El que cree no es condenado, dice el texto. Una porción maravillosa en la palabra de Dios nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que no se deje engañar que pensando que usted debe pasar por la gran tribulación o por la tribulación o por mitad de la tribulación o por las primeras 6 trompetas del Apocalipsis o X o Y situaciones. No, mi hermano. Aquí el texto lo que dice es que en esta esfera, mientras que transcurrimos la vida cristiana hasta que el Señor venga por nosotros en el rapto o nos lleve con Él, tendremos que pasar por diferentes pruebas. Así es de que mira lo que están haciendo ellos. Ellos están visitando a los discípulos, confirmando su ánimo, porque su ánimo podría haberse visto afectado o fortalecido, y la visita les fortaleció. Así es de que mira el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El gobierno de la iglesia es teocrático. Las autoridades son todas divinas y ninguna humana. Es la autoridad primaria, el Señor Jesucristo, quien compra su iglesia. El Santo Espíritu, quien guía y dota a su iglesia. Y la palabra de Dios, única norma de fe y práctica. Entonces, el liderazgo de conducción ejerce autoridad. Por supuesto, el liderazgo de conducción de la iglesia local ejerce la autoridad delegada por Dios. De ahí la gran responsabilidad tan importante para ejercer ministerios y oficios, donde la iglesia nombra a mano alzada prácticamente para ellos mismos, para esa iglesia local, ancianos dignos del Señor. Gobierno plural, establecido con el propósito de supervisar, pero también de edificar a los creyentes en la palabra de Dios. Qué gran responsabilidad esta. Así que ellos fueron y constituyeron ancianos, pero saben, esto estaba bañado en la oración y en la gracia maravillosa del ayuno. Aquí nos deja ver que el ayuno no es para obtener cosas de Dios, ni puestos para Dios. Por supuesto que no. El ayuno es para obtener al Dios mismo y guía divina y dar paso a la oración, para estar dedicándose mucho más a la oración. Así es de que el versículo 24 al 26 nos va a decir el regreso a Antioquía. Y dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados en tiempo pasado a la gracia del Señor para la obra que habían cumplido. Ellos podían haber tomado un camino más cercano, pero si usted observa detenidamente la ruta, no ve la ruta de unas personas poco inteligentes que tomaron sencillamente esta ruta. No, se deja ver es el interés por el discipulado, por ir consolidando la fe de los hermanos, por ir estableciendo una estructura de gobierno eclesial con el fin de pastorear la bendita grey de Dios. Mi amado hermano o amigo, ¿ha sido usted afectado por iglesias de una doctrina falsa donde no sea un gobierno plural, sino un gobierno unipersonal? Querido amigo, busque iglesias de sana doctrina donde se predique la palabra del Señor. Si usted fue afectado por una secta, si fue afectado por una falsa iglesia, quiero decirle que aún hay iglesias alrededor de su ciudad o cercanas donde se enseña de manera correcta la palabra de Dios, y no pierda la esperanza,
porque usted y yo podemos congregarnos en una iglesia local de sana doctrina. Y aquí ellos estaban empeñados en esto. Ellos estaban empeñados en regresar, no importaba que la ruta fuera más fácil, no importaba que la ruta quizá no tuviera peligros, no importaba sino una cosa, y era el discipulado, la consolidación de la fe de los hermanos, estar estableciendo una estructura de un gobierno eclesial sano con el fin de pastorear la bendita grey de Dios. Los misioneros regresan terminando su trabajo. Ellos fueron encomendados a la gracia del Señor, y sí que necesitamos gracia en medio del trabajo para el Señor. Por otra parte, querido hermano, el discipulado es un mandato de Jesús. Ora al Señor por esos hermanos que estás discipulando en esta semana. Si de pronto no estás discipulando a alguien, la pregunta es, ¿tú mismo fuiste discipulado? ¿Recibiste un discipulado? ¿Tomaste tiempo para buscar 1 hora de discipulado, 2 horas de discipulado a la semana, para vivir la vida cristiana con otro al lado? ¿Fuiste aprendiz de alguien? ¿Alguien es tu aprendiz? ¿Para llevarlo a ti? No, por supuesto que no, para llevarlos a Cristo. Si fuiste discipulado y no estás discipulando a nadie, ora por un hermano nuevo en la fe quizás, por un hermano que necesite ser fortalecido, por un hermano que necesite ser confirmado en ese ánimo, por un hermano que necesite ser exhortado a permanecer en la fe, y con un hermano que reciba aliento en medio de la tribulación que tenga que vivir mientras llega el rapto o mientras el Señor nos lleva a su presencia. Queridos hermanos, buen día y bendiciones.